hablábamos un poco respecto a estas estructuras hasta cierto punto delictivas que se dan en el Congreso de la República, y de esas estructuras pasamos a otras, y estas que están incrustadas en el sistema penitenciario. Por un lado, toda esta corrupción que se da alrededor del sistema, también de la Secretaría de Bienestar Social, que está a cargo de las correccionales y de los propios internos. El domingo pasado estuvimos de turno con Dulce y empezamos a ver que sucedían algunos disturbios en etapa 2 y no dimensionamos que iban a ser al grado en el que pararon. Dulce, cuéntanos un poco respecto a cómo inició esto y cómo se fue desarrollando al final. Bueno, sí, según lo que se pudo constatar al llegar al lugar es que familiares de los internos, hay que mencionar, son adolescentes o deberían ser adolescentes en conflicto con la ley penal, porque en esta correccional etapa 2 habían más adultos que adolescentes propios. Pues se llega al lugar y las familiares empiezan a quejarse que todo empezó por una monitora que supuestamente las estaba registrando muy fuertemente y que por eso empezó el alegato entre los internos, y que a la hora de la visita empezaron los disturbios, a tirar lacrimógeno, y al final logran sacar a la visita sale, pero adentro se quedan 7 de 6 personas retenidos, monitores, por estos adolescentes o internos de esta correccional. Todo eso empezó a evolucionar y hasta 30 horas después de que empezó el botín y todo esto, es que las autoridades logran, si se pudiera decir así, rescatar el control de esta correccional. Pero dentro de todo esto hubo mucha expectativa, mucho hermetismo. Algunos decían, no, todo está tranquilo, está bien, pero al final ya estaba un monitor fallecido. Y realmente creo que evidencia un poco cómo estas estructuras tienen el poder no solo en las calles, sino también a lo interno de las correccionales, de las prisiones, de muchos lugares en donde se supone debería ser el Estado el que tenga el control, no solo para la reinserción social, sino también para que sea realmente un castigo por los actos que ellos han cometido. Bueno, Verónica, vamos un poco más allá, porque este tema no es de algo que sucedió, de un disturbio que estalló en etapa 2 y que terminó como terminó, o de lo que sucedió, por ejemplo, en el Hogar Seguro, que son dos cosas abismalmente diferentes, sino que es un asunto ya estructural, es un asunto sistemático que va más allá de una inconformidad de internos, sino que sí, se puede mencionar de otra forma. Nosotros, o en este caso, yo hablaba como con 3 analistas políticos. Los 3, digamos, estaban totalmente conscientes que es un problema de sociedad, porque, digamos, hay pocas opciones para los niños, niñas y adolescentes en el país, porque hay poca protección hacia ellos, porque la inversión y la apuesta del país no está hacia ellos. Entonces, mientras que la apuesta del país no esté hacia ellos, definitivamente no va a haber cambios estructurales, digamos, para que tengamos menos delincuentes, sino que estamos creando más delincuentes. Otro de los puntos que también mencionaban o dejaban entrever entre el análisis, había uno que sí mencionaba que era una estrategia militar, se lograba ver más allá por ciertas características que los ataques habían tenido, porque hay que recordar que después de que se dio el motín, digamos, en el centro juvenil, después de esto hubieron ataques contra la policía. Entonces consideraban que ya era una estrategia impuesta. Ataques simultáneos. Los ataques. Ajá, entonces era una estrategia más allá, que si bien, digamos, las pandillas y las maras tienen la posibilidad y tienen la capacidad de ataque, no de estrategia, mencionaban 2. El otro hacía un poco más de énfasis, que es Edgar Gutiérrez, en el análisis de establecer en qué momentos realmente era que se daban los ataques. O sea, en qué momento, si realmente era algo como natural de ellos o algo espontáneo que salía de ellos, o ya había una agenda impuesta por alguien. Yo siento que sí fue planificado, porque, o sea, ese nivel, pues las demandas eran como que queremos más visitas y todo, pero creo que lejos de esto hay algo más de fondo, y era también, bueno, retomar o seguir con el control de estos centros correccionales. Yo siento que eso fue planificado, porque cómo es que justo cuando que se usó de excusa, cuando se logra retomar el control, a las horas se empieza un ataque tras otro simultáneo. O sea, esto es ya planificado, propio de una estructura, propio de un crimen organizado, que por algo se llama así, porque están bien estructurados y al final reciben órdenes, y las órdenes salen de la misma rueda del barrio 18 que hace poco fueron trasladados. Yo lo que creo es que la sociedad guatemalteca en general y los periodistas en particular
cometemos el error de cuando decimos pandillas o maras, no asociamos a que estas organizaciones, que lo son, tienen capacidad, yo no me gusta usar la palabra, pero de inteligencia. Analizan escenarios, evalúan opciones, y es lo que vimos a partir del domingo por la tarde. Sí hay una intención, y esta es una elaboración propia, de tapar la molestia nacional que había con el tema de las chicas adolescentes muertas en Virgen de la Asunción, que tiene que ver un tema de derechos humanos y protección de la niñez, aprovechar ese movimiento al de etapa 2, que es esta sí es una correccional, en la que el Estado, el sistema penitenciario, la Secretaría de Bienestar Social principalmente, no aplicaron el orden que debían de aplicar, de separar menores de 18 años con mayores de 18. Ahí habían tipos de casi 30 años que fueron los cabecillas de todo esto. Algunas teorías dicen que ellos tenían órdenes de esta famosa rueda de los 18 y que incluso el asesinato de uno de las personas que fue trasladado a una cárcel después de la muerte de los 4 monitores se debe a que no se operó con éxito. Puede ser, yo creo que el problema es que no hemos tenido la madurez de entender que las pandillas tienen un alto nivel de organización. Yo no he sucumbido aún ante la tesis de que esto tiene que ver con que el ejército quiere mantenerse en las calles para seguir recibiendo dinero, porque ya hay gente que lo está diciendo, pero parece que hay elementos para pensar que sí hay alguien arriba de los pandilleros muy interesado en esta desestabilización, porque el ánimo público hoy del guatemalteco es que de muchísima frustración ante la inseguridad, ante la incapacidad institucional de las autoridades y ante la poca legislación para que pueda mejorar estas condiciones y la poca voluntad de quienes pueden legislar para mejorar esto que están en otros debates. Solo quisiera hacer cabalmente énfasis en esas dos cosas. En primer lugar, que estas personas que integran las pandillas sí son grupos organizados. O sea, se necesita suficiente organización como para poder manejar 1 millón diario que dan las extorsiones a estos grupos. Se necesita suficiente organización de todo tipo. Y hay jerarquías. Incluso hay jerarquías. O sea, estas personas sí están organizadas. Además, hay que mencionar que quienes integran la pandilla lo integran con un sentimiento de pertenencia y son personas, ahí sí que militantes con mucho sentimiento a estas agrupaciones partidistas. Entonces son personas que ya están muertas y están dispuestas a hacer lo que sea por estas pandillas. Y también, por otro lado, la ausencia estatal, o sea, el hecho de que se haya ese abandono constante, lo que mencionaba Soto, que la gente cumpla 25, 30 años en una correccional, eso debe ser impermisible y también debe tener consecuencias legales para quienes los permiten. Pero es que ahí también hay una responsabilidad, porque por años la Secretaría de Bienestar Social nunca los separó, porque la ley establece que no pueden ser enviados a una prisión de adultos, porque pero sí establece... de Bienestar Social es para las amigas del cuchubal de la esposa del presidente y es evidente. No solo en esta administración, en la administración del Partido Patriota era la señora Raquel Bielman de Alcázar, el señor Alcázar ahora metido en el caso de Plazas Fantasmas, vimos como llora sangre que la maquillista de Patricia de Morales era la encargada de la selección de personal. O sea, ¿qué se puede esperar de ahí? Y esa selección de personal no era que te iban a evaluar de acuerdo al cargo. Y está Anaí Keller, que si bien se habla que es, digamos, no la conozco personalmente, es buena persona, digamos, en este caso no se necesita. Una cosa es tú, no se necesita que sea una buena persona. Las capacidades para se necesita capacidad para hacer las cosas bien. Ella no podía llegar a aprender ahí. Se necesita alguien que ya sepa para que llegue realmente a realizar cambios. Bueno, finalmente yo creo que todo el problema radica en esto que mencionaba Verónica hace unos momentos, el hecho de que no se le está poniendo énfasis a la protección de la niñez, a la protección de la violencia, a todas estas medidas reactivas que estamos asumiendo como Estado y no las de prevención que deberían tomarse y sobre todo a todos los problemas sociales que son prioridad para nuestro país. Vamos a un nuevo corte y volvemos en breve.